Hola, buen día iglesia, familia, amigos, bienvenidos a su iglesia Renuevo. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy el pastor de la iglesia y me da un gusto poder estar una semana más compartiendo el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Este mensaje es muy especial. Cuando estaba preparando este mensaje, Dios estaba hablando a mi corazón. Hay algunas cosas que Dios quería tratar conmigo y sé que es un mensaje importante para muchos de ustedes que están viendo este video y espero que podamos tener pues la Biblia a la mano para poder estar estudiando juntos la palabra de Dios y viendo qué es lo que Dios quiere decirnos en este día. Esta semana, bueno, la semana pasada comencé un nuevo trabajo en una empresa de diseño y de marketing. Y parte de comenzar en un nuevo trabajo es el introducirme o el presentarme con mis compañeros, con las personas con las que voy a estar trabajando. Entonces estábamos en la videollamada y nuestra jefa nos decía, ok, vamos a presentarnos, cada quien va a presentarse, va a decir su nombre y va a decir algo de ustedes. Y si tú quieres poner a un introvertido en problemas, simplemente dile que se presente o hazlo que salude con otras personas y es sumamente difícil. Cuando me dijeron que me tenía que presentar, obviamente los primeros pensamientos es, ¿qué es lo que voy a decir, no? Aparte de mi nombre, aparte de mi edad, ¿qué es lo que voy a decir acerca de mí mismo? Y no sé, siempre ha sido como un problema para mí, siempre ha sido como algo, no sé, cuando escucho a otras personas presentarse y decir, no, pues yo soy tal persona y soy esto y no, es sumamente complicado para mí. Es algo que solamente los introvertidos van a comprender. Pero pensando en esto, pensando en cómo cuando nos presentamos con otras personas, decimos aquello que queremos que las personas relacionen con nosotros, relacionen con nuestro nombre. Y cuando pensamos, ok, ¿cómo se aplica esto a Dios? En Éxodo 34 vamos a ver una de las primeras ocasiones en la Biblia en la que Dios revela su nombre, en la que Dios se presenta con sus propias palabras. No es alguien diciendo, así es Dios mismo declarando su nombre, declarando o diciendo qué es aquello que quiere que las personas piensen cuando piensen en su nombre. Y esa es una pregunta importante. ¿Cómo describirías tú a Dios? Es una pregunta difícil. ¿Cómo describirías tú a Dios? ¿Cómo dirías tú que cómo es Dios? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Es una pregunta importante y cada persona tiene una respuesta totalmente distinta. Algunos tal vez intentarían dar una respuesta correcta, una respuesta bíblica, una respuesta teológica. Algunos otros tal vez con sinceridad y honestidad dirían, bueno, no sé exactamente cómo describir a Dios. Otros tal vez saben qué decir, saben qué es lo correcto, pero han estado batallando tal vez mucho en su vida para poder eh, vivir en una relación con Dios de la manera en la que ellos lo describirían. Y otras personas tal vez han tenido experiencias difíciles, complicadas, experiencias en la iglesia o con familiares y amigos cristianos que tal vez los han lastimado y tal vez esas experiencias han moldeado la idea que tienen acerca de Dios o lo que piensan acerca de Dios. Esta pregunta es importantísima porque de la manera en la que respondemos esta pregunta determinará qué clase de relación tenemos con Dios. Y es algo que he estado diciendo por los últimos mensajes. La manera en la que respondemos la pregunta ¿cómo es Dios? Determina en gran manera cómo nos relacionamos con Él. ¿Qué es lo que pensamos acerca de Dios? ¿Y qué es lo que pensamos que Dios piensa de nosotros? Este es un mensaje muy personal y, y es muy importante. Sencillamente por esa razón, porque la respuesta a esta pregunta determina cómo nos relacionamos con Dios. La Biblia describe a Dios como nuestro Padre, y el problema para mí durante muchos años, durante mucho tiempo, fue que mi relación con mi papá biológico no fue muy buena. Durante gran parte de mi adolescencia, durante gran parte de mi juventud, experimenté un sentimiento de abandono, un sentimiento de soledad muy fuerte. Hubo momentos importantes en mi vida de mi adolescencia donde mi papá terrenal no estuvo presente, no estuvo activo en mi vida y otros momentos donde sus acciones me comunicaban que yo no era tan importante, que había cosas más importantes. Obviamente es así como lo percibía yo. Amo mucho a mi papá, que en paz descanse, ahorita está con Jesús disfrutando un momento de su momento de descanso, su momento de estar con Dios, pero sus acciones marcaron mi vida y marcaron el concepto para mí de lo que era un padre. Así que cuando la Biblia me decía a mí que Dios era mi padre,
tenía yo muchos problemas para relacionarme con Dios porque tenía un concepto equivocado de lo que significaba un padre. Cuando pensaba en que Dios era mi papá, yo pensaba, bueno, pensaba que tal vez Él era un papá como mi papá. Y aunque tal vez la Biblia decía que estaba presente, tal vez yo lo sentía ausente, distante, eh, como un padre que se molestaba conmigo si yo necesitaba algo, si cometía algún error o hacía algo malo, si me portaba mal. Este papá simplemente no iba a querer lidiar con mis problemas y me iba a abandonar. Y debido a que soy un mal hijo, debido a que soy imperfecto, era más bien para Dios, era más una molestia que alguien que merece amor y que alguien que merece cariño. Y durante mucho tiempo así vi a Dios. Con mi concepto de papá terrenal, de esta manera veía a Dios y pensaba lo mismo acerca de Dios. Bueno, tal vez Dios es un padre similar, tal vez está ausente, tal vez si hago las cosas mal, Él no va a querer molestarse con mis problemas, me va a dejar y simplemente no va a querer ocuparse de esas cosas. Y para ser honesto, en ocasiones me doy cuenta que esos pensamientos en ocasiones vuelven y es difícil apagarlos. Es difícil apagar esos sentimientos, esos pensamientos de que Dios como un padre es un padre ausente, es un padre distante y de que si soy un mal hijo, Él no va a querer lidiar con mis problemas y simplemente o simplemente va a ignorarme o va a abandonarme. Y ¿sabes cuándo es más difícil apagar esos pensamientos? Es cuando cometo errores, cuando fallo. Es entonces cuando la pregunta ¿cómo es Dios? Se vuelve importantísima. Y mi respuesta a esta pregunta va a determinar si me alejo de Dios con temor, o si me alejo de Dios con vergüenza, o si me alejo de Dios pensando, Él no va a querer tratar conmigo, él me va a ignorar, o Él está enojado conmigo y en este momento no me va a hacer caso. O va a determinar si me acerco a Él con confianza, si me acerco a Él como un hijo que se sabe que es amado, como un hijo que sabe que su padre está ahí con los brazos abiertos. Mi respuesta a esta pregunta me va a hacer sentir que soy un caso perdido o que soy un hijo amado. Por eso esta pregunta se vuelve muy importante, porque al conocer a Dios, también de alguna manera nos conocemos a nosotros mismos. Y eso de ahí parte nuestra identidad. Si Dios es un Dios ausente, entonces yo no soy un hijo amado. Pero si Dios es un Dios compasivo, es un Dios de amor, entonces la historia es totalmente diferente. Y soy más amado de lo que nunca he imaginado. Así que la pregunta para este mensaje es, ¿cómo respondes tú a esta pregunta? Cuando te enfrentas a esta situación, a esta tensión de responder la pregunta de ¿cómo es Dios para ti? ¿Cómo respondes tú a esta pregunta? Cuando te enfrentas a tus propias caídas, a tus propios errores, a tus peores momentos, ¿qué es lo que piensas de Dios? Y ahora, ¿eso que piensas de Dios te hace alejarte de Él con temor o te hace acercarte a Él con confianza? Leamos Éxodo capítulo 34, del 1 al 4, es la parte de la historia donde nos quedamos. Recordemos que estamos viendo cómo Dios rescató al pueblo de Israel, lo rescató de la esclavitud en Egipto, los liberó a través de muchos milagros y ahora los está llevando a la tierra prometida, pero hicieron una pausa en el monte Sinaí donde Dios estableció un pacto con ellos. Un pacto es como un tipo de acuerdo muy similar a lo que ahorita pudiéramos pensar como contraer matrimonio. Dios estaba contrayendo matrimonio con este pueblo. Y dentro de un pacto, la costumbre era que dentro de este pacto, dentro de un pacto había condiciones. Y conocemos, muchos de nosotros hemos escuchado acerca de los 10 mandamientos, eran estas condiciones del pacto. El pueblo se comprometía a ciertas cosas y Dios se comprometía a ciertas cosas. Lo interesante de todo esto, bueno, es lo que vamos a leer a continuación, porque mientras Moisés estaba en la montaña, mientras Dios estaba escribiendo las tablas con estos 10 mandamientos, con la ley, el pueblo estaba abajo de la montaña y literalmente rompiendo los primeros dos mandamientos. Dios había dicho, eh, no tendrás ningún otro Dios aparte de mí y no te harás imágenes, no te harás ídolos. Y estaban rompiendo precisamente estos dos primeros mandamientos mientras Moisés estaba arriba con Dios en la montaña, mientras Dios estaba escribiendo
las tablas de piedra con las condiciones del pacto. Y aquí tenemos entonces la historia que retomamos en Éxodo 34 del 1 al 4. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte, Sinaí, mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte, de hecho no debe haber nadie en la montaña, tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Moisés tenía que tallar 2 tablas de piedras como las primeras. ¿Qué habían pasado con las primeras? Moisés las había roto, simbolizando, representando cómo el pueblo había roto el pacto. Ahora tiene que haber nuevas tablas de piedra. Eh, Ahora el pueblo, debido a esa situación, debido a cómo ellos habían fallado y habían roto el pacto, ahora el pueblo se encontraba en una incertidumbre muy fuerte y para ellos muy importante en su contexto de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Porque ahora no sabían qué era lo que Dios iba a hacer con ellos. Se enfrentaban a esta incertidumbre de no saber qué va a hacer Dios con ellos, cómo Dios va a responder a su pecado, cómo Dios va a responder a su infidelidad. Y es esta tensión la que muchas veces nosotros enfrentamos en nuestras vidas, ya sea que tú ya hayas creído en Cristo o no. Enfrentamos esta tensión de pensar cómo Dios va a responder a mi pecado, cómo Dios va a responder a mi peor caída, a mis peores errores, cómo es que Dios va a responder. Y el pueblo no sabía la respuesta a esta pregunta todavía, no conocían a Dios de esta manera. No sabían si Dios los iba a abandonar en su desastre o se iba a quedar con ellos a pesar de sus errores. Y es esa sensación la que tal vez ahorita tú estás experimentando, que no sabes si debido a los errores que has cometido, a los errores tal vez que son recientes, tal vez no sabes cómo Dios va a responder. Y no sabes si Dios te va a abandonar o no sabes si Dios se va a quedar contigo y va a permanecer fiel. Y en medio de esta incertidumbre, Moisés comienza una búsqueda apasionada por conocer más profundamente a Dios. Y es bien interesante que la respuesta de Moisés sea esta, que en vez de alejarse, Moisés comienza una búsqueda desesperada por conocer más profundamente a Dios. Y tal vez aquí podemos aprender algo muy importante. Y lo que podemos aprender es que no debemos asumir que ya conocemos a Dios. Si hay una persona en el pueblo de Israel que podía tal vez pensar que ya conocía totalmente a Dios, era Moisés. Porque solamente algunos versículos anteriores nos decían que Moisés platicaba cara a cara con Dios. Pero Moisés vemos que emprende esta búsqueda por conocer más profundamente a Dios. Leamos Éxodo 33 del 12 al 13 y el versículo 18. Dice así: un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Moisés sabe que hay 2 opciones. Nuestras vidas pueden estar marcadas por nuestra infidelidad o pueden estar marcadas por la fidelidad de Dios. Por eso Moisés desea saber si Dios irá con ellos, si en verdad Dios habitará en medio de su pueblo como había prometido. Porque si es así, su presencia hace la diferencia. Su presencia hace la diferencia. Ese es el título de la serie que hemos estado estudiando. Si Dios no va con ellos, la infidelidad del pueblo finalmente va a terminar por destruirlos. Pero si Dios va con ellos, su fidelidad, no la del pueblo, sino la fidelidad de Dios y su amor inagotable van a sostenerlos. La presencia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Así que tenemos este gran contraste y esta decisión delante de nosotros. Tu vida puede estar marcada por tu infidelidad o puede estar marcada por la fidelidad de Dios. Su presencia hace la diferencia. Así que algo que podemos hacer es comenzar como Moisés a buscar conocer a Dios de una manera más profunda. Comienza con un corazón sincero. Habla con Dios a solas. Pasa tiempo hablando con Dios.
A pesar de que a veces lleguen esos sentimientos de que tal vez no te escuche, de que tal vez estás hablando solo, continúa haciéndolo, continúa buscando a Dios con un corazón sincero. Toma momentos para estar a solas con Dios, donde tal vez utilizas esos momentos solamente para estar en silencio, para estar presente ante Dios. Lee la Biblia cotidianamente, pídele a Dios que te ayude a encontrarlo en ella. Haz amistad con personas que están en la misma búsqueda de Dios. Eso te va a ayudar mucho el estar acompañado de personas que están en este mismo viaje, en esta misma aventura de conocer más a Dios. ¿Cómo podemos entonces conocer más profundamente a Dios? Bueno, una de las cosas que aprendemos de esos versículos es lo que Moisés hizo. Moisés se rehusó a dejar que sus caídas definieran a Dios. Moisés se rehusó a dejar que sus caídas definieran a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Moisés dijo, no voy a dejar que mi pecado o que nuestro pecado defina lo que yo pienso acerca de Dios. No voy a dejar que mi pecado o que nuestras caídas me hagan asumir cómo Dios va a responder a mí, si me va a abandonar, si va a seguir conmigo. En cambio, Moisés dijo, Señor, tú dime quién eres. No quiero que mi experiencia, no quiero que mis sentimientos, no quiero que en mi culpa y en mi vergüenza eso me haga distorsionar quién eres tú. Quiero que tú mismo me digas quién eres. Quiero conocerte. Moisés estaba en una búsqueda desesperada por Dios. Moisés pedía, permíteme comprender tus caminos para conocerte. Esas son las tres cosas que Moisés pedía, por lo menos en esos versículos que acabamos de leer. Una, permíteme comprender tus caminos para conocerte. Segundo, no voy a moverme si tú no vas con nosotros. Y tercero, muéstrame tu gloria o muéstrame tu presencia. Lo primero, Moisés decía, permíteme comprender tus caminos para conocerte. Lo que Moisés estaba diciendo es, Señor, dime qué quieres que haga. Dime por dónde debo caminar o cómo debo caminar. Dime las cosas que debo hacer y yo las voy a hacer. Prácticamente lo que Moisés está diciendo es, Señor, aquí está mi voluntad. Aquí está mi voluntad y lo que tú me pidas que yo haga, eso voy a hacer. Es como darle un cheque en blanco a Dios. Y esa es una manera de buscarlo. De decir, Señor, muéstrame tus caminos. Quiero conocerte, así que muéstrame lo que debo hacer para poder conocerte un poco más. Lo segundo que Moisés dijo es, si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Si tú no vas a ir con nosotros, no nos lleves a la tierra prometida. Esta oración es bien interesante. Y esta oración es sumamente profunda y sumamente importante. Es crucial para nosotros. Lo que Moisés está diciendo con esta oración es, Señor, no quiero nada sin ti. No quiero nada si tú no estás ahí. Ninguna clase de éxito deseo si tú no estás ahí, si tú no vas conmigo, si no tiene que ver contigo. No voy a sustituir tu compañía con nada. Te quiero a ti. Es bien interesante porque lo que Moisés estaba diciendo es, no voy a conformarme con algo superficial. La razón por la cual digo que es interesante es porque tenemos a un pueblo que estaba en esclavitud y que desea llegar a una tierra prometida, que desea llegar a un territorio que va a ser de ellos, un hogar, una tierra que va a ser de ellos. Y Dios está diciendo, los voy a llevar a esa tierra y se las voy a dar, pero tal vez no voy a ir con ustedes, es lo que Dios está diciendo. Y Moisés dice, no, Señor, es que si tú no vas con nosotros, esto no significa nada. Lo que literalmente Moisés está diciendo en la oración es, Señor, si tú no vas con nosotros, no hay nada que nos haga diferentes a las otras naciones, vamos a ser iguales. Lo único que nos hace diferentes, lo único que nos separa, lo único que nos hace santos, lo único que nos hace diferenciarnos de todas las otras naciones eres tú, es tu presencia en nosotros, tu presencia hace la diferencia en nosotros. Y Moisés está diciendo es, no, Señor, quiero que tú vayas conmigo. Pienso que es una oración sumamente profunda y sumamente honesta. Lo que Moisés está diciendo es, Señor, no voy a sustituir tu presencia con ninguna clase de éxito. Porque tal vez llegar a la tierra prometida era un éxito para el pueblo. Pero si no estaba la presencia de Dios, hacía falta lo más importante. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida reemplazamos la presencia real de Dios por cosas que se sienten como un éxito? Cosas que se sienten como logros, incluso logros espirituales, o logros en la iglesia, o logros, no sé.
Y lo que Moisés está diciendo es, no voy a reemplazarte, no voy a sustituir tu presencia real por logros, que tal vez a los ojos de las personas pueden parecer logros divinos, pero si tú no estás ahí, no lo quiero. Quiero tu presencia, te quiero a ti. Y creo que muchos de nosotros, y especialmente, creo yo en mi corazón que especialmente los jóvenes, los adolescentes, están deseosos de esta realidad, están deseosos de conocer a Dios realmente. Y no se conforman con algo superficial, no se conforman con simplemente hacer las cosas como se han hecho y sentir que están haciendo las cosas que deben hacer, sino quieren conocer realmente a Dios, quieren realmente tener una experiencia personal con Dios. Esa es la oración de Moisés. Moisés, la tercera cosa que está diciendo es, muéstrame tu gloria, muéstrame tu presencia. Prácticamente lo que Moisés está diciendo es, déjame verte. Sinceramente, yo pienso que Moisés ni siquiera entendía exactamente lo que estaba pidiendo, porque estaba pidiendo algo imposible. De hecho, cuando Dios le concede esta petición, el ver su gloria, se la concede pero con ciertas restricciones, porque Moisés, siendo un ser humano como tú y como yo, no puede ver a Dios y seguir con vida. Necesita cierta protección delante de Dios. Entonces, cuando Dios le muestra su gloria y pasa delante de él, dice Dios que lo va a cubrir con su mano para que no lo vea solamente sus espaldas. Y es una terminología sumamente rara que es sumamente difícil de entender. No sabemos exactamente a qué se refiere con ver sus espaldas y todo esto. Lo que sabemos es que cuando Moisés estaba pidiendo esto, él ni siquiera sabía exactamente qué es lo que estaba pidiendo. Y cuando Dios se lo concedió con restricciones, porque al ser un ser humano no puede ver a Dios porque Dios es santo, y en su estado actual como ser humano y en su cuerpo sin redimir todavía, esto era algo peligroso. Entonces Dios lo protege, de alguna manera lo deja ver algo de su gloria, le declara su nombre y Dios le concede esa parte que él deseaba. Y cuando pienso en esto, ¿no? Cuando pienso en que Moisés estaba pidiendo algo que ni siquiera él sabía, veo un corazón dispuesto, un corazón que Dios desea ver en nosotros, un corazón que pide con confianza, un corazón que pide cosas que probablemente son incorrectas, pero Dios sabe cuál es la raíz, Dios sabe qué es lo que hay detrás de ese corazón que está pidiendo. Y Dios comprende y Dios de alguna manera nos encuentra a mitad del camino entre lo que pedimos que está bien y lo que pedimos que está mal. Dios nos encuentra. Pero vemos en Moisés este deseo por conocer a Dios, no de una manera superficial, sino de una manera profunda. Porque Moisés sabía que la presencia de Dios hace la diferencia. Moisés sabía que si Dios estaba presente, todo estaba bien. La presencia de Dios iba a hacer la diferencia, iba a marcar la diferencia. Moisés podría haberse conformado Moisés por seguir adelante sin la presencia de Dios, con solamente un representante de Dios acompañándolos, dándoles victorias militares, conquistando la tierra que Dios les iba a dar y finalmente estableciéndose en la tierra. Pero Moisés no quería conformarse con eso. Moisés quería que Dios fuera con ellos, que la presencia de Dios fuera con ellos, porque Moisés sabía finalmente lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas, lo que nos va a separar de las otras naciones, lo que va a evitar que nosotros caigamos en un ciclo de pecado y nos destruyamos a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestro entorno, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios lo que nos transforma, lo que nos hace diferentes. Finalmente, Dios le revela su nombre a Moisés. Dios le concede a Moisés esta petición y encontramos cómo Dios revela su nombre en Éxodo 34 del 6 al 7. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Vemos entonces que Dios finalmente se describe a sí mismo, se presenta. Y de alguna manera ya lo había hecho en capítulos anteriores, en un capítulo anterior. Pero ahora lo hace de una manera más plena. Y es interesante pensar en esto, que esta es la manera en la que esta manera en la que Dios se presenta, así quiere Dios que pensemos de Él.
Así quiere Dios que pensemos de Él. ¿Y cómo se describe a sí mismo? Bueno, Él dice, el Señor es el Señor compasivo, misericordioso, lento para enojarse, lleno de amor inagotable y fidelidad, perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado y derrama amor a 1000 generaciones. Esta es la manera en la que Dios se describe, la manera en la que Dios desea que el pueblo de Israel piense en Él a través de las generaciones que vienen. Esta clase de Dios. Hay por lo menos 7 elementos que describen a Dios en relación a su amor. Este es nuestro Dios. Esta es la manera que Dios quiere que pensemos acerca de Él. El pueblo de Israel acaba de romper el pacto. Adoraron a otro Dios, crearon una imagen, crearon un ídolo hecho de oro, y Dios está dispuesto a renovar el pacto con ellos. Dios está dispuesto a renovar esta especie de matrimonio que había hecho con su pueblo y que ellos habían roto. Dios está dispuesto a renovarla. Esta es la diferencia que hace la presencia de Dios en nuestras vidas. Que finalmente lo que gana no es nuestra infidelidad, sino que es su fidelidad. Ahora, en vez de que su destino quede marcado por su infidelidad, la infidelidad del pueblo por su pecado, por lo que acaban de cometer, ahora el destino del pueblo va a quedar marcado por la fidelidad de Dios, por su amor y por su decisión de renovar el pacto con ellos. Y decir una vez más, voy a darles mi presencia, voy a estar con ustedes, no voy a abandonarlos, sino que voy a estar presente. ¿Hay algún pecado en tu vida? ¿Hay algo que has hecho o algo que estás haciendo que sabes que va en contra del carácter de Dios? Y esa es la pregunta principal, si hay pecado en tu vida, si puedes reconocer que hay pecado en tu vida, si eres culpable, si reconoces que hay un pecado. Y no necesito decir mucho porque probablemente estás lidiando en este momento con la culpa y la vergüenza. Probablemente no necesito convencerte de que hay pecado. Tal vez es algo que ya sabes y tal vez es algo con lo que has estado lidiando. Y tal vez lo que no sabes es cómo lidiar con esa culpa y la vergüenza. Y tal vez no sabes y tal vez te encuentras en esta misma incertidumbre que el pueblo de Israel, que no sabes cómo Dios va a responder a tu pecado, que no sabes si va a abandonarte o no sabes si va a buscarte, que no sabes o que incluso ya has asumido que Dios te abandonó. Y tal vez lo que piensas de Dios, tal vez lo que en esta situación de pecado, de culpa, tal vez lo que piensas de Dios es que piensas que tu infidelidad va a hacer que Dios te abandone o que ya lo hizo y que tienes que hacer cosas para tú poder compensar lo que hiciste y entonces Dios te va a aceptar. Probablemente es la milésima vez que caes en pecado y piensas, ahora sí, ya ni siquiera vale la pena intentarlo. Tal vez incluso hasta te sientes hipócrita de pensar en volver a orar, de pedir perdón a Dios y tal vez ya te has rendido. Tal vez estás pensando, Néstor, es que si supieras qué es lo que he hecho o si supieras qué es lo que he estado haciendo, incluso tú me dirías que ya no hay nada que hacer, incluso tú pensarías que soy un caso perdido. Y tal vez ya te has rendido, pero déjame decirte, Dios no se rinde. Si escuchaste cómo Dios se describe a sí mismo, eso es lo que Él está diciendo. Dios está diciendo prácticamente, yo no me rindo. Yo estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a mostrar compasión, estoy dispuesto a mostrar misericordia a 1000 generaciones. Dios es incansable. Tú piensas que tu infidelidad ha rebasado los límites de la misericordia de Dios, pero no. Tu infidelidad no es nada comparada con la fidelidad de Dios. Escucha esto una vez más. Tu infidelidad no es nada comparada con la fidelidad de Dios. Dios no responde a tu pecado con base en quién eres tú, sino con base en quién es Él. Y Él es fiel. Y Moisés sabía esto. Déjame decir una vez más. Cuando caemos, pensamos que Dios responde a nuestro pecado en base en quiénes somos nosotros. Y pensamos, me equivoqué y caí, y porque soy esto, y porque soy culpable, y porque ahora hice esto, Dios ya no va a aceptarme, incluso va a abandonarme. Pero déjame decirte una vez más, Dios no responde a tu pecado con base en quién eres tú, sino con base en quién es Él. Y Dios es fiel. Dios es amoroso. Dios es compasivo. Dios tiene misericordia. Dios está dispuesto a perdonar. No se trata de quién eres tú, se trata de quién es
Él. Así que, como Moisés, rehúsate a dejar que tu pecado defina a Dios y deja que Dios se describa a sí mismo y recuerda cómo Dios se describe a sí mismo. No dejes que tu vida quede marcada con tu infidelidad, deja que tu vida quede marcada por la fidelidad de Dios. Lo único que tienes que hacer es venir a Él, venir a ese Dios que se describe a sí mismo como un Dios compasivo, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Solo tienes que venir y buscarlo, venir a Él y tienes el perdón disponible. Sal de donde estás, sal de tu escondite, sal de la culpa, sal del trabajo. Tal vez te estás distrayendo con el trabajo, tal vez te estás distrayendo con otras cosas para evitar lidiar con este asunto de tu relación con Dios. Tal vez estás distraído. Deja lo que estás haciendo, sal de tu escondite y ven a Dios. Finalmente leamos Éxodo 34 del 8 al 10. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra inequidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación en el mundo han sido realizadas. El pueblo en medio de ti del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Moisés oraba y decía: Señor, tómanos como tu tesoro especial. Y esa es una oración de confianza, esa es una oración que un niño que se siente amado hace a su padre. Moisés estaba orando y diciéndole al Señor: tómanos como tu herencia, tómanos como tu tesoro especial, como tu posesión especial. Y finalmente Dios rompe la incertidumbre y renueva su pacto con su pueblo y promete su presencia con ellos, su presencia en sus vidas. Tal vez estás pensando en esa parte del versículo que no mencioné, cuando Dios dice, se describe a sí mismo como un Dios de compasión, de amor, de misericordia, pero después dice: pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Aquí están pasando por lo menos tres cosas interesantes. Primero, una es el enfoque en la justicia de Dios. Porque la primera parte tal vez pudiera parecer que Dios no toma en cuenta el pecado, pero no es así. El pecado es maligno, introduce caos en la creación, introduce caos en nuestro cuerpo, introduce caos en nuestras relaciones. El pecado destruye familias, destruye salud, destruye cuerpo. El pecado destruye relaciones, el pecado destruye incluso naciones. Y Dios odia el pecado. Dios juzga el pecado. Y la persona que comete pecado ante Dios es culpable. Que comienza una tensión. La segunda cosa, hay un contraste entre la primera y la segunda parte de estos versículos. En la primera parte se muestra a Dios, Dios tiene compasión, Dios ama, Dios perdona al culpable, Dios tiene misericordia. Y la segunda parte del versículo muestra un contraste en que Dios no absuelve al culpable. Pero si te das cuenta, se mencionan por lo menos 7 cosas positivas, por así decirlo, y solamente una cosa en relación al pecado, a la culpa, a cómo Dios no absuelve al culpable. Otro contraste menciona que Dios perdona a 1000 generaciones en la primera parte, y en la segunda parte dice: Dios castiga el pecado hasta 4 generaciones. Entonces el contraste es de 1000, 4 generaciones. Y obviamente este contraste muestra un favor hacia lo primero. Y la tercera cosa es que estos versículos crean una tensión en cuanto a lo que Dios hace con el pecador. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador y al mismo tiempo castigar al pecado, el pecado del pecador? ¿Cómo Dios puede perdonar al culpable y al mismo tiempo no absolver al culpable? Aquí está la hermosura de Jesús. Porque Jesús subió a la cruz cargando nuestros pecados, de nosotros, de los culpables. Jesús, siendo inocente, murió como culpable, para que los culpables que somos nosotros podamos vivir como inocentes. Y la Biblia nos dice que es a través de la fe en Jesús. Cuando creemos en Jesús, recibimos este perdón, recibimos esta absolución. Nuestros pecados han sido pagados, nuestros pecados han sido perdonados. ¿Quién los pagó? Dios simplemente los dejó pasar por alto. No, Jesús los pagó. Jesús murió en la cruz cargando nuestros pecados, cargando nuestra culpa. Una vez más, Jesús, siendo inocente, murió como culpable, para que los culpables como tú y como yo podamos vivir como inocentes y podamos vivir para siempre. Es en Jesús que nuestra culpa es saldada. Y así se resuelve esta tensión entre este Dios
que muestra perdón, que da perdón, que muestra amor y misericordia, pero que no absuelve al culpable. Y es en Jesús en que esta tensión es resuelta. Así que hoy te enfrentas ante esta situación, ante esta opción. No dejes que tu pecado, no dejes que la situación de culpa, que la vergüenza definan lo que tú piensas acerca de Dios y de cómo Dios va a responder a tu pecado. Deja que Dios se defina a sí mismo. Y Dios va a responder a tu pecado no en base a quién eres tú ni lo que has hecho. Dios va a responder a ti en base a quién es Él y lo que Jesús ya ha hecho en la cruz por ti. Tu infidelidad no es nada comparada con la fidelidad de Dios. Y su presencia en tu vida hace toda la diferencia. Déjame orar por ti. Padre, pongo en tus manos a todas aquellas personas, Padre, que con un corazón sincero y honesto pueden ver claramente su pecado y pueden reconocerlo por nombre. Y tú sabes quiénes son. Y tú sabes también es de esos corazones sinceros que desean buscarte y encontrarte. Están pidiendo por perdón y están pidiendo por una nueva oportunidad o por una milésima oportunidad. Y tú estás dispuesto a brindar ese perdón y ese amor. Así que los pongo en tus manos, Señor, y te pido que tú puedas encontrarlos ahí donde están. Que tú puedas derramar ese amor y que tú puedas, Señor, estar con ellos y que tu presencia en sus vidas haga la diferencia. Tu presencia en nuestras vidas hace la diferencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Si deseas recibir notificaciones de los videos que subimos, asegúrate de suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. En la descripción del video encontrarás un enlace donde podrás descargar una guía de preguntas de aplicación que te ayudarán a profundizar y pensar en cómo aplicar a tu vida los principios que acabas de escuchar. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encantaría conectar contigo. Todos los enlaces los encontrarás abajo en la descripción.